Proyecto de mecanismos básicos. El diseño y construcción de una desgranadora de maíz. El segundo parcial. Vamos a hacer un análisis. Desgranado mecánico. Para su operación posee dos formas de energía dependiendo de su ubicación, sin dejar de cumplir su objetivo de desgrane. La desgranadora es una máquina apta para separar los granos de maíz de la mazorca. Está compuesta por una tolva cuya función es depositar y conducir las mazorcas que se van a desgranar. También cuenta con un eje que se encarga de desgranar y se realiza por medio de un motor, ya sea un motor de combustión o un motor eléctrico, dependiendo de la necesidad del dueño. Finalmente dispone de una conducción de salida de los granos para su recolección. Elementos principales: la tolva, polea, motor eléctrico, eje motriz, tamiz o malla, cadenas inoxidables, una estructura pequeña, tapones de caucho para la estructura, lo cual nos ayuda a reducir vibraciones, dos chumaceras, tanque con capacidad de 20 galones. Su funcionamiento: una vez encendida la desgranadora, el sistema de transmisión permitirá el funcionamiento del mecanismo. Se colocará cierta cantidad de mazorcas en la tolva a esperar que el operador de la máquina abra una compuerta, que es tipo carapulca horizontal, y esta caiga al interior del tanque. Esté previamente deshojado, el producto se deslizará y se agitará con el golpeteo que realicen las cadenas. El grano cae en los pequeños orificios de la malla inferior para su recolección. Finalmente, las tuzas saldrán por otra compuerta lateral que el operador abrirá cada cierto tiempo para que salgan al exterior ya desgranadas. Ventajas y desventajas. Desventajas: que con aumento de la velocidad se puede destruir el maíz suave. Tiene una capacidad baja de producción de desgranado, no posee ventilador para limpiar impurezas de desgranado y una estructura inestable. Ventajas: se puede aplicar el desgranado de maíz semiduro y duro. Fácil transportación para su labor. Su costo es muy económico por su tamaño y no necesita mantenimiento continuo en su mecanismo. El cilindro desgranador. El cilindro es un elemento que cumple la función de contener todas las cadenas las cuales están soldadas. Por razón de ubicación, esto debe de formar un recorrido en espiral o tornillo sin fin alrededor del cilindro para proporcionar un rápido desgranaje y transportación de pulsión de la tusa al exterior. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos el cilindro que está soldado a través con las cadenas para una forma de espiral. Vemos aquí la máquina ya fabricada, vemos la tolda mayor donde va a ingresar todo lo que es el maíz pelado y vemos aquí una tolda menor donde va a salir todas las tuzas. Aquí vemos polea mayor y polea menor que van unidas a través de una banda. Vemos el material que está compuesta, que es un tubo cuadrado de 2x2. Una chumacera que va sujeta al sifín. La selección de motor, con el resultado previamente calculado para el sistema de transmisión y de potencia al cual se emplea banda, la misma que será sancionada por un motor eléctrico, se produce la selección de un motor tomando como referencia catálogo. La relación de transmisión. La relación de transmisión se emplea para determinar el diámetro de la polea conducida. Aquí vemos en la gráfica la polea mayor y polea menor. La polea mayor es donde va unida a través del cilindro y la polea menor es la que va directamente al motor y que se ve una a través de una banda. La selección de perfil de la banda. De acuerdo con la velocidad de la polea menor y la potencia del diseño, se elige el tipo de perfil de la banda para implementar la transmisión. Como vemos en el gráfico, tenemos la polea mayor, polea 2, que es la de polea que va a unir al cilindro, y la polea 1, que es la que va a unir al motor, y a través de ese diámetro vemos el perfil o la banda que vamos a utilizar para el funcionamiento. Diseño de la desgranadora de maíz. Se procede a realizar el diseño de los diferentes componentes que constituyen la máquina, además de la selección de elementos normalizados que se pueden conseguir con facilidad en el mercado nacional. Este diseño abarca los siguientes componentes del sistema: sistema de desgranado y sistema de transmisión. Sistema de desgranado, capacidad de desgrane. El requerimiento de la producción de desgranado es aproximadamente de 15 quintales sobre hora. Cada quintal de maíz contiene alrededor de 125 mazorcas. Para la determinación de tiempos y cantidad de producto desgranado se procede a relacionar que 15 quintales transcurren en un tiempo de 135 minutos y un quintal en el tiempo de 4 minutos. A continuación se establece la relación para determinar el volumen de producción. Tenemos que 4 minutos de tiempo equivalen a 128 unidades de mazorcas de maíz, así como 1 equivale a 32 unidades. Mediante experimentos se llegó a determinar el peso del maíz promedio. A este dato se resta un 10% del peso de la tusa. La producción de maíz desgranado es de 5.4 libras en un minuto.
obteniendo así un volumen de producción de 20.95 libras en un quintal de maíz. Determinación de la fuerza del arranque del maíz. Mediante ensayos en un dinamómetro, se determinó que para arrancar un promedio de 35 a 45 granos de la tusa se emplea 3.03 kilogramos fuerzas, que equivale a 30.3 newton. Esta fuerza llega a aumentarse de 1.5 a 2 veces. En la siguiente figura se observa cómo se determinó la fuerza de arranque del maíz. Distancia entre poleas. Distancia entre centros de las poleas. Mediante la siguiente expresión se obtiene un valor mínimo y uno máximo de la distancia entre centros. Un valor menor al mínimo ocasiona que patinen las bandas, en cambio un valor mayor al máximo genera vibraciones en exceso en la banda. 0.7 por el diámetro mayor de la polea más el diámetro menor de la polea es menor que la distancia entre centros, así como la distancia entre centros es menor que 2 por diámetro mayor de la polea más el diámetro menor de la polea. La distancia entre centros escogida viene siendo de 30 pulgadas porque está dentro del intervalo. La longitud de la correa se establece mediante la siguiente fórmula. Tenemos que la longitud de la correa es igual a 2 por la distancia entre centros más 1.57 por el diámetro mayor de la polea más el diámetro menor de la polea más el diámetro mayor de la polea menos el diámetro mayor de la polea al cuadrado sobre 4 por la distancia entre centros. Eso nos viene dando un resultado de una longitud de correa de 101.12 pulgadas. Velocidad lineal de la banda. Esta velocidad se determina en función de las siguientes revoluciones y diámetro de la polea menor, donde la velocidad es igual a pi por el diámetro de la polea menor por la revolución de la polea menor dividido para 12, que nos da un resultado de la velocidad de 13.30 metros sobre segundo. Esta velocidad debe estar comprendida en el intervalo entre 5 a 15 metros sobre segundo. Como 10 es menor que 13, se acepta como válida la seleccionada. Relación de transmisión. Esta relación se emplea para determinar el diámetro de la polea conducida. La expresión que se utiliza es la siguiente, donde relación de transmisión es igual a número de revoluciones de salida por dividido para revoluciones de entrada, como también el diámetro de la polea conductora dividido para el diámetro de la polea conducida. Como se mencionó en la determinación del motor, el rango de funcionamiento de la máquina está entre 800 y 1000 revoluciones por minuto. Mediante esta información recopilada de catálogos libres referentes a desgranadoras, se obtuvo los datos que facilitan el cálculo. Las revoluciones en el cilindro son 800 revoluciones por minuto. Las revoluciones de entrada son 3000 revoluciones y el diámetro de polea conductora es de 5.5 pulgadas, donde nos dio una relación de transmisión de 0.27 y el diámetro de 18.75, que está entre el rango de los 20. Por lo tanto, la polea conducida que se escoge es la de 20 pulgadas de diámetro, ya que existe en el mercado. Especificaciones del motor. Para trabajar con este motor podemos hacerlo con dos diferentes formas, con una conexión de estrella y una conexión de delta. La conexión de estrella se utiliza cuando vayamos a necesitar de un alto voltaje, como lo es de 120 y 220 voltios que utilizamos en nuestro país. Y la conexión de delta se utiliza para un bajo voltaje, cuando se trabaja con baterías, que son de 12 voltios. Las revoluciones por minuto de nuestro motor van a ser de 2000 RPM a 2400 RPM. Como conclusiones tenemos que, una vez terminado el presente proyecto, que la máquina de granadora de maíz cumple con el objetivo de diseño y construcción de forma satisfactoria. La máquina se diseñó de forma sencilla para que todos los materiales se puedan encontrar en el mercado nacional. En el diseño de la máquina no se llegó a emplear materiales inoxidables por motivo de que el maíz es un producto seco, que solo necesita ser golpeado por los lados para ser separado de la mazorca. La máquina tuvo poca dificultad en su construcción y montaje de elementos que lo conforman. Esto produce una ventaja para realizar un mantenimiento periódico. Como anexo tenemos todo lo que es el ensamblaje, pieza por pieza y parte por parte para que sea más sencillo. Muchas gracias. Párale, güey.